Les invito a abrir en sus Biblias, Primera de Corintios, la carta que Pablo escribió a los Corintios. Vamos a leer solamente 3 versículos en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Versículo 12. Dice así la palabra del Señor: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por darnos esta libertad de poder reunirnos, a hacerlo en el nombre de Cristo, sabiendo de que Él está guiando nuestras vidas, no solamente en esta reunión, sino también cada día. Padre, es tu gracia la que sostiene a tu iglesia, a tus hijos. Señor, gracias por permitirnos abrir tu palabra en este momento. Rogamos tu guía, que perdones nuestro pecado, nuestras limitaciones, para entender la grandeza de tu bondad para con tu iglesia. Señor, y gracias por esta misericordia que has tenido en salvar pecadores que no solamente te ignorábamos, sino que nos rebelábamos contra ti, Señor. Gracias por tu evangelio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pablo escribe estas cartas, primera y segunda de Corintios, a los Corintios. Iglesias que estaban en la zona de Acaya, es el sur de Grecia. Es una zona hermosa. Si buscan fotos de la zona de Acaya, es preciosa al día de hoy. Está a casi 1 hora de Atenas, de lo que se conoce como Atenas. En ese momento era la capital de la región. Corinto era la capital de Acaya y obviamente, al ser una ciudad tan importante de una región tan particular como Grecia, la ciudad de Corinto era también reconocida por su extrema inmoralidad. Y Pablo le escribe a esta iglesia: el Señor usó a un instrumento como Pablo para llevar el evangelio a este lugar. El Señor plantó iglesias en estos lugares donde nadie hubiera imaginado que Dios podía hacer algo en esos lugares. Y luego de la visita que Pablo sí hizo a Atenas, Pablo va a Corinto, ahí en Hechos 18, cerca de este capítulo 17 que hemos leído ya con los tesalonicenses. Pablo está ahí, en esa zona. Ahí se encuentra, si recuerdan, se encuentra a Aquila y Priscila, un matrimonio que llegó a ese lugar en forma providencial, porque habían sido perseguidos los judíos que estaban en Roma bajo el gobierno de Claudio, nos dice Hechos, y Priscila y Aquila llegaron por esa persecución. Y providencialmente Pablo fue a ese lugar y así comenzó la obra del Señor en ese lugar. Ahí en Corinto, Pablo es encontrado por Silas y Timoteo después de que se va de Atenas, después de que escapan de Tesalónica, después de tanta confusión. Silas y Timoteo, dice Hechos 18:5, vinieron de Macedonia y Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Cuando dice entregado por completo, usa una palabra muy fuerte. Pablo estaba sacado, estaba fuera de sí, porque lo único que enfocaba su vida era predicar el evangelio.
No tenía otro motivo por el cual podía estar haciendo lo que estaba haciendo, y Pablo estaba ahí. Se estima, y es hermoso esto, que por la evidencia interna que hay en la primera carta de los Corintios, en la segunda, que providencialmente también tenemos nosotros, pero se estima que Pablo escribió 2 cartas más a estas iglesias. Y lo que tenemos nosotros es en realidad la segunda carta a los Corintios y la 4ª carta a los Corintios. Hay cartas intermedias ahí que el Señor no ha permitido que las tengamos, pero tenemos sí, por la gracia de Dios, esta primera y segunda, que sería segunda y 4ª. Hermoso, porque en aquella primer carta, y es algo que si usted lee Primera de Corintios lo va a reconocer, en aquella primera carta surgen cuestiones, surgen dudas, surge cierta confusión en los hermanos acerca de varios temas, y entonces Pablo está impulsado a escribir esta primera carta a los Corintios para tocar temas prácticos, muy prácticos, y desde el principio usted empieza a leer prácticos acerca de las divisiones que hay en la iglesia, acerca de las demandas en los tribunales que los hermanos tenían entre sí. Iban a tribunales locales, a tribunales civiles, delante de los incrédulos a tratar temas entre cristianos. Era algo medio complicado. También Pablo habla del ejercicio de la disciplina en la iglesia, habla de cuestiones relacionadas con la idolatría, muy importante. Habla del matrimonio cristiano, habla del bautismo, habla de la cena del Señor, habla de los dones espirituales, habla de las cuestiones teológicas acerca de la naturaleza de la salvación, muy importante. Habla de la doctrina de la resurrección. Primera de Corintios es una de las que más habla de la doctrina de la resurrección. Entonces, Primera de Corintios se convierte en el cuerpo de doctrina de Pablo más fuerte. Uno reconoce, Romanos, la carta de los Romanos, pero Primera de Corintios es algo muy práctico, pero algo que es transversal en toda la carta, es cómo se integra la fe, las doctrinas, a la vida práctica de las personas. Por eso Pablo, apenas comienza la carta, los saluda a estos hermanos y les dice: santificados, llamados a ser santos. Esto es vivir lo que usted cree. Esto es cosas visibles que no quedan en teoría. Eso le dice Pablo a los Corintios. Ustedes han sido santificados, salvados por el Señor, pero han sido llamados a ser santos. Y es una iglesia, obviamente, donde había problemas. Era problemática. Segunda de Corintios también trata algunos problemas, pero más personales con Pablo. Y Pablo va a establecer entonces principios que son inamovibles. Y acá, en lo que escribe a los hermanos, les va a mostrar el origen de la unidad de la iglesia, pero también la importancia de la diversidad que es necesaria para esa unidad de la iglesia. Por eso, brevemente vamos a recorrer estos versículos teniendo como idea que aun cuando el cuerpo es uno solo, o sea, la iglesia del Señor es una sola, no consta de un solo miembro, que es lo que dice el pasaje. No consta de un solo miembro, sino de muchos. Y esto se convierte en una necesidad. Esta diversidad es una necesidad para el crecimiento, no solamente de la iglesia, sino particular de cada uno. Esta diversidad, que haya muchos miembros diversos. Por lo tanto, la unidad de la iglesia es dada por el Señor, quien la ha formado, quien ha dado su vida por la iglesia, y esta diversidad de sus miembros es por causa de una obra que necesita de diversos miembros. Miembros salvados por el Señor, incluidos por Dios mismo en el cuerpo de Cristo, capacitados por el Espíritu de Dios de diversas maneras, como habla el contexto. Pablo les está escribiendo acerca de los dones espirituales, cómo el Espíritu da dones a cada hijo suyo. Diferentes dones. Algunos han cesado, otros continúan, pero el Señor ha dado dones a su iglesia. Y acá Pablo en el primer versículo
habla del cuerpo de Cristo. Muy importante, porque usa esta palabra porque así como el cuerpo, y está conectado con lo que vio anteriormente Pablo en esto de los dones espirituales, porque así como el cuerpo es uno, está hablando de que este cuerpo de Cristo es uno, y lo usa, si se fija, usted si lee hasta el versículo 27, lo usa aproximadamente unas 17, 18 veces a esta palabra cuerpo. Y es una ilustración, Pablo está haciendo una ilustración, una analogía de lo que la iglesia es para Dios. Así como el cuerpo humano tiene varias partes, obvio, y así como el cuerpo humano no se le puede separar las partes así porque sí, porque si no muere. Bueno, así está comparando Pablo al cuerpo de la iglesia, al cuerpo de Cristo, en unidad. Pero a diferencia del cuerpo humano, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es un organismo sobrenatural, preservado, sostenido por el poder de Dios, como vamos a ver más adelante, muy diferente a todo lo conocido, muy diferente. Incluso Pablo es como que se queda cerca de un límite de palabras, porque empieza a hacer la comparación. Bueno, habla del oído, habla de la oreja, del ojo, de la cabeza, pero es como que se queda corto, y el cuerpo de la iglesia es muy diferente. Mi hermano, el cuerpo de la iglesia no es como muchas organizaciones, no es un club. La iglesia no es un club, la iglesia no es una empresa, la iglesia no es una clase de grupo exclusivo. No, la iglesia está formada sobre la base de algo sobrenatural, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el cuerpo del cual forma parte todo verdadero creyente es uno. Y Pablo lo dice ahí, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, y acá está el punto, así también Cristo. Cristo es uno. El cuerpo de Cristo, que es su iglesia, es uno. Parece un trabalengua, pero acá estamos hablando de que no podemos separar a Cristo de la iglesia. Y como vimos en el taller la semana pasada, el tema que unifica a la iglesia es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Su obra redentora es el fundamento. Por eso Pablo, en esta misma carta, en el capítulo 1, versículo 13, les va a decir: ¿acaso está dividido Cristo? Los hermanos estaban teniendo problemas de, bueno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Estaban personalizando, buscando héroes espirituales. Pero Pablo empieza con esta pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y son preguntas retóricas, porque Pablo está diciendo: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo? No, fue crucificado Cristo. ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No, fueron bautizados en el nombre de Cristo. El fundamento de la iglesia y la unidad de la iglesia está fundamentado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 17, Pablo aclara: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, la persona de Jesucristo y la obra de Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Versículo 23 de ese capítulo 1 aclara y amplía la idea esta de que Cristo no lo envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, está hablando de la iglesia, así judíos como griegos, Cristo, el fundamento de todo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y más adelante es hermoso, usa
la imagen de la construcción y la labranza. Fíjense, capítulo 3, versículo 9, hablando del ministerio que Pablo y el resto de sus colaboradores hacen, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, la iglesia, sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahí está el fundamento de la iglesia, esa es la base de todo lo que hacemos. Dejar a un lado a Jesucristo, como en muchos lugares pasa, dejar a un lado el Evangelio, es un grave error. El cuerpo está unido porque Cristo es uno. Por lo tanto, si una iglesia o un lugar llamado iglesia no predica a Cristo y no predica el Evangelio, mi hermano, déjeme decirle, eso no es una iglesia. Y ha dejado de lado lo más importante, su fundamento. Lo importante, en primer lugar, del Evangelio es la persona de Cristo, el fundamento. Lo vimos el sábado pasado. Lo importante del Evangelio no es lo que hizo Cristo, que de hecho sí es importante, sino su persona. Su persona. Eso es lo que da unidad. Cristo es la mente, Cristo es el espíritu, Cristo es el control de la iglesia. Por eso Pablo dice en Efesios 5:23, en el contexto del matrimonio, el matrimonio refleja el Evangelio, y Pablo le dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Usa de nuevo esa imagen, es su cuerpo y Él es su Salvador. Y en Colosenses 1:18 dice: Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Cristo es el que unifica, es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, el Señor, el Salvador, el que tiene preeminencia en todo, el que da unidad a la iglesia. La iglesia formada por verdaderos creyentes es el cuerpo de Cristo. Eso está diciendo Pablo. No sé por qué nosotros ampliamos tanto algo tan sencillo. Cristo es el fundamento y el que unifica todas las cosas. Por eso ahí en 1 Corintios capítulo 10, ahí empieza Pablo a usar este término. Capítulo 10, versículo 16, en el contexto de esta amonestación contra la idolatría, y también lo va a conectar con lo de la cena del Señor. Versículo 16 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. La comunión del cuerpo de Cristo. Versículo 17: siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y está hablando de Cristo, del cuerpo de Cristo. Nuestro Señor mismo nos habla de esta misma verdad por medio de otra imagen. Fíjese en Juan, capítulo 15 de Juan, en el contexto también de la última cena. Interesante que Pablo retoma este tema en 1 Corintios, pero en Juan 15, en la última cena, en la noche que iba a ser entregado nuestro Señor, en momentos previos al punto más alto de nuestra redención, es que el Señor, fíjese, dice esto en versículo 4, 15:4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahí está de nuevo esta unión con Cristo y esta unidad de la iglesia en Cristo.
Por eso el Nuevo Testamento habla permanentemente de permanecer en Cristo y Cristo en nosotros. Esto es una unidad, perdóneme que parece un trabalenguas, pero es una unidad orgánica. Es mucho más que el Señor esté con su iglesia. El Señor está en la iglesia y la iglesia está en Él. ¿Se da cuenta? Lo vimos en 1 Tesalonicenses cuando Pablo saluda a la iglesia de los tesalonicenses en Dios. Es impresionante eso, es un misterio, pero es así. Cristo está en la iglesia y la iglesia está en Él. De ahí que es un error grave. Es un error grave, mi hermano, considerar la reunión de la iglesia o esto de ser cristiano como una actividad más, aislado de mi vida. ¿Se da cuenta? No es una actividad. No tiene que desligar su vida de la vida de la iglesia. Porque Cristo está en la iglesia y la iglesia está en Cristo. ¿Se da cuenta? Los hermanos que se comprometen en una iglesia local están dando testimonio de esto. Y en el caso de violar estos principios, la iglesia tiene esa autoridad para considerar a estos hermanos y decir, hermano, acercarse en amor. Y hermano, como dice Mateo capítulo 18, ahí están, alguno lo debe conocer, pero vamos a leerlo rápidamente. Mateo capítulo 18, nuestro Señor Jesucristo habla acerca de cómo deben tratarse los conflictos en la iglesia, cómo se debe perdonar al hermano. Algunos tienen ese título. Versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Primer paso. Mas si no te oyere, segundo paso, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Tercer paso, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, y esta es la parte triste, ¿no? Tenle por gentil y publicano. Tenle por incrédulo. Gentil y publicano, el sinónimo era ese en los evangelios. Cuando una persona viola los principios de algo que hemos pactado juntos, ¿por qué? ¿Porque es algo humano? No. Porque la unidad de la iglesia, como hemos visto, la da Cristo. El fundamento de la iglesia lo da Cristo. Entonces uno está violentando eso y es la iglesia la que tiene la autoridad para decir, bueno, ¿cómo tenemos que tratar estos asuntos? Y esto en cualquier circunstancia, no solamente en el tema de disciplina. Por eso Pablo va a recalcarles esto a los hermanos ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 24 al 27, se lo leo en la Nueva Biblia de las Américas. Pero así formó Dios el cuerpo. Así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. La unidad, el cuerpo formado por el Señor, versículo 13. Versículo 13 de 1 Corintios 12. Porque, de nuevo, otro porque, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos,
sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este cuerpo, dijimos, es uno por causa de la unidad que nuestro Señor tiene. Cristo no está dividido, es un cuerpo formado por Cristo en la obra de Dios, el Espíritu. Y de nuevo, puede sonar como un trabalenguas, pero la iglesia se va formando a medida que los creyentes son bautizados por Cristo con el Espíritu Santo. Esa es la idea que Pablo plantea acá en la primera parte, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Pablo no está diciendo que el Espíritu bautiza, sino que Cristo es el que bautiza por medio del Espíritu. Esa es la idea. El Espíritu Santo es el agente del bautismo, pero es Cristo quien bautiza, y la palabra bautismo es inmersión. Cristo, por medio del Evangelio, es el que introduce al creyente en su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cómo lo hace? Por medio de la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente. Por eso Juan el Bautista dice en Mateo 3:11 que el que viene tras mí, está hablando del Señor Jesús, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Muy interesante. Les voy a buscar ahí Mateo capítulo 3, para no quedarme. Capítulo 3, este era versículo 11. Pero versículo 12 aclara un poquito más Juan el Bautista por qué dice que él va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué? Porque su aventador está en su mano y limpiará su era. El aventador era el pinche que se usa para levantar el trigo y sacar la paja del trigo, una imagen que también el Señor usa mucho de separar. El aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El creyente es bautizado con el Espíritu, y a menos que un incrédulo se arrepienta y crea en Jesucristo, Juan el Bautista dice acá, va a ser bautizado también por fuego. O sea que de alguna manera Cristo va a bautizar a todos. A menos que un incrédulo se arrepienta y crea. El Señor hace ese llamado que es irresistible al corazón del hombre. El Señor es el que da arrepentimiento. El Señor es el que nos da fe para creer y para confiar en Jesucristo y en su obra. Entonces el Señor también es el que nos bautiza. El Señor es el que hace esta inmersión del creyente en su cuerpo. Ese es el sentido de la frase, nos mete en esta unidad de Él mismo. Es un misterio, pero esto es lo que hace el Señor. Y una aclaración acá, no es el bautismo del Espíritu, sino que es el bautismo en el Espíritu o con el Espíritu Santo. No es posible ser cristiano y no ser bautizado con el Espíritu Santo de Dios por medio de Cristo. Un cristiano verdadero tiene el Espíritu Santo. Todo creyente que es nacido de nuevo recibe esta acción de Cristo al incluirlo en su cuerpo, en la iglesia. Por eso cuando el Señor hace esto, pone al creyente en la esfera del poder del Espíritu Santo. O sea, ahora el creyente que antes rechazaba a Dios y odiaba las cosas de Dios, ahora puede. ¿Por qué? Porque está en esta esfera del poder del Espíritu Santo, es decir, dentro de un nuevo ambiente, una nueva atmósfera, nuevos afectos, una nueva relación unos con otros, todo nuevo, en unión con Cristo. ¿Se da cuenta? Esto es muy importante. No es un juego formal de, bueno, vamos a firmar un pacto de membresía o vamos a ir a una iglesia o a otra. No. Esto es
sagrado. Es sagrado. Honestamente no sabemos cómo Dios hace esto. No sabemos. Sí, sabemos que la palabra dice que lo hace. Tampoco sabemos cómo puede darle Dios a una persona un corazón nuevo. No sabemos, es un misterio. Cómo una persona tiene nueva vida, es un misterio. Incluso Nicodemo, cuando se encontró con Jesús, le preguntó: ¿y cómo puede hacerse esto? No entiendo mucho. Y tú, siendo maestro de la ley, ¿no entiendes? No, imagínese nosotros. No entendemos. Pero sí la Biblia nos dice de los papeles o los roles de la Trinidad en la salvación. El Padre envía al Hijo, el Hijo envía al Espíritu, el Hijo es el Salvador divino, el Espíritu es el divino consolador y ayudador, el Hijo es quien bautiza, el Espíritu es el agente de ese bautismo. Pablo, en resumidas cuentas, acá nos está diciendo que el bautismo con un solo Espíritu hace que la iglesia sea un cuerpo, sin distinciones, sin clases, sin niveles espirituales. Por eso dice que acá, en la iglesia, en este cuerpo que es uno, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay... Cristo es el que unifica, y entonces no hay niveles espirituales. No es que el que firma el pacto de membresía es más espiritual que otro. No, mi hermano, está diciendo el Señor que acá el Señor, a quienes salva genuinamente, los ha introducido en su cuerpo, que es la iglesia. Después hay iglesias locales y el orden de las iglesias locales, eso es diferente. Pero acá está diciendo algo tremendamente profundo. Él es el que se encarga de formar a su cuerpo, que es la iglesia. Sean judíos o griegos, esclavos o libres, ese bautismo establece una sola iglesia donde no hay grises, donde no hay cristianos parciales, donde todos son discípulos del Señor, como vimos la semana pasada. Todos son discípulos del Señor, donde todos tienen el mismo llamado a servirle, a obedecerle, a renunciar, a morir. Cada hijo de Dios nace en el seno de una familia y permanece en ella. Por eso, cuando alguien es salvo, se convierte en un miembro de pleno derecho del cuerpo de Cristo. El que es salvado genuinamente tiene ese derecho. Lo que dice Juan, capítulo 1. Hemos sido llamados hijos de Dios. Tenemos esa potestad de ser llamados, ese derecho de ser llamados ahora hijos de Dios. Pablo repite esta idea, fíjese, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un cuerpo, de nuevo, un cuerpo que es Cristo mismo, formado por Cristo mismo, y que sin embargo, como dice versículo 14 de acá de Primera de Corintios, es un cuerpo con muchos miembros. Un cuerpo con muchos miembros. La característica más importante de este cuerpo es la unidad, porque es algo que no hemos creado nosotros, que Dios lo ha hecho. Por eso la base de la unidad, dijimos, es Jesucristo mismo. Por eso la importancia del Evangelio en todo lo que hacemos. Por eso la insistencia a lo largo del proceso de membresía, y los hermanos pueden dar fe de eso, de que desde el principio hasta el fin se les preguntó permanentemente acerca del entendimiento y de volver una y otra vez a la persona de Jesucristo y de volver una y otra vez a qué es el Evangelio, qué es el Evangelio, qué es el Evangelio. Mi hermano, tenga en claro qué es el Evangelio. Lo hemos visto la semana pasada también. Es muy importante. Es el fundamento. Por eso providencialmente el Señor nos permitió
rever estas verdades el fin de semana pasado y considerar nuestras vidas a la luz de ese evangelio y el llamado a seguir a Cristo como sus discípulos. Esa unidad que Cristo realiza, esa formación de nuestro Señor por medio de su Espíritu. Pero Pablo ahora nos dice que hay algo esencial también, que es la diversidad. La diversidad. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y acá cambia la conjunción. Antes ha usado una conjunción gar en el griego para explicar y reforzar una idea, pero ahora usa una conjunción que une y hace crecer esta idea. No solamente para explicar algo que viene hablando, sino para aumentar el sentido. Esto, mi hermano, amplifica entonces la idea. El cuerpo, que dijimos es uno, tiene muchos miembros. Tiene muchos miembros. Y desde el versículo 15 en adelante hasta el final va Pablo a demostrar este principio. ¿Cómo es que son muchos? Pero el punto es este: la diversidad es esencial para esta unidad. ¿De qué manera? Bueno, los corintios acá hicieron todo al revés. Usted lea en su casa 1 Corintios, pero ellos hicieron todo al revés. Obviamente, como todo pecador, como cada uno de nosotros muchas veces hacemos las cosas al revés. Ellos se dividieron en lo que deberían haber estado unificados, mientras que trataron de ser uniformes en lo que deberían haber sido diversos. Fíjese, capítulo 1, versículo 12, lo hemos leído antes. En esto se dividieron. 1:12. Quiero decir que cada uno, esto les fue informado por otros hermanos, los de Cloé. O sea, tuvieron que venir otros hermanos de Cloé a informar qué estaba pasando en la iglesia. Versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Esa es la forma en que se dividieron. El liderazgo y el señorío de Cristo era lo que debía unificar a la iglesia. ¿Por qué? Porque dijimos, Él es el fundamento, Él es el Señor, nosotros sus siervos, nosotros discípulos obedientes que sin mérito alguno hemos recibido sin merecerlo toda bendición espiritual por medio de Cristo, y nosotros pretendemos ocupar ese lugar que tiene Cristo en la iglesia. Esa es la forma en que los corintios y cualquier iglesia corre ese peligro de querer dividirse y dejar de tener en cuenta el fundamento de la iglesia, que es Jesucristo. Pero por otro lado, buscaron ser iguales o estar unificados en ciertas áreas en las cuales era necesariamente, imperiosamente necesario ser diversos. Por eso va a decir en versículo 15: si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, etc. Empieza a plantear, Pablo usa el sarcasmo acá, para hacerle hablar a los miembros. ¿Se dio cuenta? ¿Cómo puede ser que el pie hable? Optó por una potestad que no tenía. El ojo habla. Bueno, de la misma manera, así hacemos cuando queremos igualarnos y romper esta diversidad tan necesaria. Antes, versículo 1 al 11, les ha dicho que esto es algo, de nuevo, esto es algo que el Espíritu hace en cada creyente para provecho, para edificación del cuerpo de la iglesia local, como dice Efesios 4:12, edificación del cuerpo. Y versículo 13 de Efesios 4 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo se va a llegar a eso si no hay una diversidad en la iglesia? Los corintios, como uno puede verlo en toda la carta, han demostrado con creces que este varón perfecto
esta condición de madurez, como dice la Biblia de las Américas, es un proceso lento y a veces duro, doloroso, pero que todo creyente debe pasar, porque en definitiva, así como la unidad, la diversidad, si no se dio cuenta, la diversidad también la da el Señor, también lo hace el Señor, de ahí la importancia permanente de nuestro sometimiento al Señor. Tanto la unidad la ha dado Dios por medio de Cristo, pero también la diversidad es algo que Dios provee. Por eso la desunión, la inmadurez, el orgullo, la pasividad, esto de racionalizar nuestro pecado, la mundanalidad, el individualismo, el desprecio de mi hermano, o creer que soy más que mi hermano porque tengo más conocimiento. Algo que pasaba en los Corintios, el estatus social. Iban a la cena y cada uno llevaba su comida, marcaban esas diferencias, esa terquedad, y podemos hacer una lista enorme. Son síntomas de nuestra necesidad permanente de Cristo y el uso correcto, de nuevo, de los medios de gracia. Por eso, en primer lugar, usted, mi hermano, nosotros como iglesia, en el momento que buscamos a Cristo, bueno, si usted considera que lo buscó, lo hizo porque Dios lo movió a hacerlo. Dios le dio arrepentimiento, Dios le dio la fe para creer. Usted no hizo nada, yo no hice nada, Dios hizo todo, e incluso Dios se encargó de introducirlo en su cuerpo, que es la iglesia. En segundo lugar, cada creyente verdadero forma parte de ese cuerpo de Cristo. Cada creyente, y eso da una total seguridad y tranquilidad. Cada creyente verdadero forma parte de ese cuerpo. Y aclaramos verdadero porque es algo en lo que no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. El hecho de que usted asista a una iglesia local no le hace salvo. ¿Se da cuenta? Asistir a una iglesia no le hace salvo. Adoptar ciertas prácticas, formas, ceremonias, no garantiza su eterna salvación si no está Cristo en su vida. A menos que Cristo se haya revelado por medio del Evangelio, a menos que el Espíritu le haya dado vida, no hay nada. Pero en tercer lugar, debido al don del Espíritu, el cual recibe todo creyente en el momento de la conversión, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. No hay raza, no hay posición social, no hay riqueza, no hay cosas que sean ventaja o obstáculo para tener comunión con el Señor, no hay nada de eso. Usted puede servir al Señor. De hecho, como iglesia hay roles diferentes. Los hombres, las mujeres tienen roles diferentes, pero todos pueden servir al Señor. Y como vimos de nuevo la semana pasada, tenemos una larga lista de los unos a los otros que tenemos que obedecer. Hemos sido capacitados. En cuarto lugar, cada iglesia local, en cada pueblo, en cada nación, es una representación de esa iglesia universal, de ese cuerpo de Cristo, y por lo tanto, una iglesia es sagrada. Cada iglesia local que nuestro Señor preserva y que mantiene viva por medio de su palabra es sagrada. Por medio de su palabra, y aclaro acá, no solamente predicada, no solamente entendida y exegéticamente presentada en forma pura, sino vivida, avalada por vidas que por medio de su gracia y de los medios de gracia sostienen la vida de otros, no esperando solamente ser sostenidos, edificados, sino que uno, en la medida que va creciendo, sostiene a otros. Se da cuenta que no es solamente un buen púlpito, sino que el púlpito también se transfiera a las vidas y las vidas a su vez a la vida de otros. Entonces, ¿qué necesidad hay de esta formalidad, Germán, de esta membresía que hoy celebramos? ¿Para qué? Porque en esto nos comprometemos formalmente. Así como un matrimonio
cuando se va a casar, pacta algo delante de Dios. Entre hermanos nos comprometemos a lo que luego vamos a leer. Pero es un compromiso delante de Dios. Porque esto es algo sagrado, dijimos. Esto es la obra de Dios. No es la obra de Germán, no es la obra de nadie, no es la obra de las UCB, ni de las IBM, ni de las... No, es la iglesia del Señor y es la obra de Dios. Por eso, y esto también es bueno aclararlo, mi hermano, las reuniones son importantes. La iglesia es importante. La iglesia no es un picnic. Lo hemos dicho un montón de veces, no es un picnic. No es mi deporte favorito, no es un club social, tampoco es un ejército, ¿no?, de uniformados en donde somos todos iguales. No es una actividad dominguera, no es su empresa, ni mi empresa. Mi hermano, usted forma parte de mi vida. Usted forma parte de mi familia. Ese es el sentido. Usted forma parte, usted ocupa un lugar especial en mi corazón. Y así ruego que pueda ocupar un lugar en su corazón. Yo oro a Dios por usted y espero que usted ore a Dios por mí. A ese nivel. Si no, es un circo. Si no, es cualquier cosa, pero es a ese nivel. ¿En qué cosas? Dijimos antes, hay un montón de cosas que pueden ser síntomas de tener una enfermedad, de estar desviándonos, desenfocándonos, usando mal los medios de gracia. Pero ¿en qué cosas se va a reflejar la salud de cada uno como miembros o futuros miembros de Iglesia Bíblica en Junín de los Andes? Bueno, al escuchar la palabra de Dios expositivamente y vivir lo escuchado en su palabra, al estar saturado del Evangelio, al predicarles a otros, al discipular a otros y ser discipulados, al comprometerme con la iglesia local, al procurar disciplina, al no aislarme de mis hermanos, al orar por la iglesia, al seguir humildemente al Señor. Porque la lista de la falta de salud puede ser muy larga, pero también es precioso ver cómo en la iglesia local podemos reflejar esta salud de cada uno como miembros por medio de su palabra. Termino con una frase de un autor que escribió sobre la iglesia, Tabitha y Aniavil. Les leo: la salud de la iglesia local depende de qué tan dispuestos están sus miembros. Y acá hago un paréntesis: los miembros somos todos, e incluso el pastor, todos son miembros de ese mismo cuerpo. Lo dijimos, no hay esclavo ni libre, no hay judío ni griego, no hay niveles espirituales, nadie tiene una aureola especial, nadie tiene no sé cómo se llama ese cosito, nadie tiene nada raro, La salud de la iglesia local depende de qué tan dispuestos están sus miembros a inspeccionar sus corazones, corregir sus pensamientos y llevar sus manos a la obra del ministerio. ¿Por qué causa? ¿Por qué causa lo vamos a hacer? ¿Cuál es la motivación? Bueno, lo leímos ahí en 1 Corintios, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro,
sino muchos. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por las verdades de tu palabra. Señor, gracias por la misericordia que has tenido de reunir un pueblo en este lugar, acá en Junín y en San Martín. Señor, realmente cuando nos ponemos a pensar en la forma providencial en que tú nos has unido nuestras vidas, y el foco de todo eso es el Evangelio, la persona de Cristo. Señor, te damos muchas gracias porque realmente es una obra tuya, Señor, y entendemos que así va a seguir haciendo en estos lugares, Señor. Gracias por cada iglesia local, porque sin duda, Señor, son todas obras tuyas, Señor. Son todas evidencias de tu gracia en cada lugar, Señor, y te damos muchas gracias porque nos muestras eso también en estos lugares, Señor. Cuán indignos me siento cuán sagrada es tu iglesia, Señor. Perdona nuestros corazones cuando desvaloramos este lugar sagrado que nos has dado. No un edificio, tu cuerpo, tu iglesia, tu obra lograda y comprada en aquella cruz. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Cuida a tus hijos durante esta semana y ayúdanos a morir cada día a este yo que quiere reptar y quiere una vez más ocupar un lugar que no le corresponde. Señor, gracias porque nos has librado de la esclavitud del pecado, pero nos has hecho esclavos de un reino precioso que es el tuyo, Padre. Gracias por tu iglesia. Señor, guárdanos, guíanos en el resto de esta reunión, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.